Hola, buen día, ¿me escuchan? ¿Logran visualizar mi pantalla? Les pregunto si me escuchan y logran visualizar mi pantalla. Sí, profesor, sí. Perfecto, muy bien. Vamos a ver el día de hoy dos temas. Buenos días, profesor. Buen día a todos. Vamos a ver el tema normas para atestiguar y otros servicios relacionados. Primero quiero ponerlos en contexto. Nosotros tenemos una estructura de la normatividad profesional, la cual rige la actividad del contador público en la práctica independiente. Nosotros debemos de versar nuestro trabajo basados en una ética profesional que se establece en un código que obviamente menciona los principios fundamentales, así como el cumplimiento de la norma de control de calidad. Como parte del trabajo del contador público en la forma independiente, en algunas ocasiones es contratado para desarrollar diferentes tipos de trabajo. La idea es que esas personas que nos contratan, socios, empresarios, accionistas, gerentes, diferentes tipos de usuarios, se quieren asegurar de que la información que se les está presentando es correcta, es razonable, presenta razonablemente la información financiera, entre otras. Cuando se busca una mayor cantidad de aseguramiento, pues entonces lo que se hace es que se contrata una auditoría de estados financieros que se debe realizar con las normas internacionales de auditoría, pero que estas son emitidas por IFAC. Cuando nos contratan para revisar estados financieros, bueno, pues tenemos de dos formas. Ya sea que nos contraten para revisar estados financieros por periodos terminados, o bien que nos contraten para revisar estados financieros con información financiera intermedia. Aquí se revisan estados financieros, pero por ejercicios terminados. Y aquí se revisan estados financieros, pero puede ser por un trimestre, puede ser por el segundo trimestre, o bien puede ser por un tercero o un cuarto trimestre. Pero es generalmente partes de la información financiera, no ejercicios terminados. En todo este tipo de trabajo siempre se emite una opinión por escrito cuyo nombre es un informe. El día de hoy vamos a ver el tema de los trabajos para atestiguar, normas para atestiguar. Vamos a trabajar sobre lo que es información financiera pro forma y más tarde en la segunda sesión vamos a ver normas para otros servicios relacionados. Iniciamos. Lo primero que yo quisiera ver serían las normas para atestiguar, es decir, el boletín 7010. Ese boletín 7010 nos habla de que debemos de cumplir con tres normas. Normas personales y generales, normas de ejecución del trabajo y normas de información. Entonces, paso número 1, lo primero que nosotros necesitamos es tener un título profesional legalmente expedido y reconocido que demuestre que además nosotros tenemos una capacidad profesional y un entrenamiento técnico, es decir, que tenemos experiencia, que además nosotros conocemos del asunto para el cual nos están contratando y que de alguna manera existan ciertas condiciones en donde se pueda medir o evaluar para poder nosotros tomar o no este trabajo. Basta decir que nosotros tenemos que ir a hacer nuestro trabajo de una manera cuidadosa y diligente. Nuestro trabajo es un servicio profesional y como tal lo debemos de desarrollar con esos estándares de calidad. Debe ser un trabajo bien hecho. Pero además debemos de ir a lo que vamos. Ser diligente significa ir y obviamente eficientar el tiempo, el tuyo y el de las personas que te están auxiliando o que te están brindando la información,
pero que de alguna manera nosotros hagamos bien las cosas. Y obviamente en el Código de Ética Profesional pues se aclara más este término de una actitud de independencia. Independencia mental, independencia económica, independencia familiar. Es decir, que necesitas tener título, necesitas tener experiencia, necesitas tener conocimiento, que el trabajo se pueda hacer, ser cuidadoso, ser diligente y además, pues que no sea para un socio, que no sea para un familiar, ya sea un padre o un hijo, y que de alguna manera tú puedas cumplir con estas. Entonces, si tú cumples con estas normas personales, bueno, pues formas parte de las normas para atestiguar. Debes de cumplir con estas normas personales. Pero tenemos otras, que son las normas de ejecución del trabajo. Y ya sabemos que se debe de elaborar un programa de trabajo y se debe de elaborar obviamente, un programa de trabajo que de alguna manera te permita ir viendo los tiempos que tú vas haciendo, pero que además necesitas también ir supervisando el trabajo de diferentes personas. Y obviamente lo que nosotros también necesitamos es tener evidencia suficiente y adecuada. Esta evidencia va en el sentido de cantidad y de calidad. Cuando hablamos de evidencia, pues hablamos de los 4 tipos de evidencia que generalmente nosotros conocemos. Evidencia física, evidencia documental, evidencia testimonial y evidencia analítica. Y como normas de información, pues se pide que tú emitas una opinión por escrito basado en tu evidencia, basado en tu experiencia profesional y utilices los documentos o formatos o modelos de opinión preestablecidos. Entonces, quédense por favor con esta idea. Dentro de las normas para atestiguar tenemos todos estos boletines. Dentro del boletín 7010 tenemos las normas para atestiguar que se dividen en 3. Normas personales, normas de ejecución del trabajo y normas de información. A manera de conclusión lo digo: entrenamiento técnico y capacidad profesional, título de licenciado en contaduría, trabajar cuidadosa y diligentemente, verificar si vas a poder o no realizar el trabajo y obviamente pues también que debe de existir cierta independencia. Norma de ejecución del trabajo: el trabajo debe de ser planeado y supervisado. Y normas de información: debes ocupar los modelos preestablecidos y emitir tu opinión por escrito. Esas son las normas para atestiguar. Les pregunto si tienen alguna duda con respecto solo a este boletín, a las normas para atestiguar. En mi caso no, profesor, gracias. No, maestro. Bien. Perfecto. Pues me voy a ir ahora al boletín 7080. En el boletín 7080 se establece un modelo que es una carta convenio para confirmar la prestación de servicios de atestiguar. Como en todo trabajo, bueno, pues tenemos que ponernos de acuerdo y este ponernos de acuerdo pues se debe de plasmar en un documento. Cuando se habla de una auditoría, se llama carta de encargo de auditoría, que está en la NIA 210. Cuando se habla de un trabajo de revisión de estados financieros, se habla de cartas convenio. Cuando se habla de trabajos de atestiguamiento, también se habla de cartas convenio. Y aprovecho de una vez para comentarles, cuando hablamos de otros servicios relacionados, se llaman de cartas compromiso. En todos los trabajos de aseguramiento son cartas convenio, en este y en este. Y en este es carta de encargo de auditoría y en otros servicios relacionados, carta compromiso. Muy bien, pues conforme a las normas para atestiguar, ¿cuál va a ser el modelo que nosotros vamos a ocupar para que nosotros podamos establecer derechos y obligaciones, para que se describan los acuerdos a los que nosotros vamos a llegar, cuáles van a ser los trabajos que vamos a desarrollar
y en qué tiempo lo tenemos que entregar. Pero antes tengo que comentarles algo. Quiero que por favor vean que tenemos exámenes y tenemos revisiones. Aquí, por ejemplo, revisión de información financiera pro forma. Aquí tenemos exámenes y revisiones de atestiguamiento. En el caso de información financiera proyectada, no se tiene revisión, solo se tiene examen. En el caso del control interno no existe la revisión, solo existe el examen. ¿Cuál es la diferencia entre el examen y la revisión? La profundidad, es decir, el alcance con el cual tú estás desarrollando este tipo de trabajos. Bien, pues esta carta convenio ya existe, está en un apéndice y como yo les platicaba, es una carta convenio. Se señalan los datos de la persona que nos están contratando. Les aclaramos que es un trabajo de atestiguamiento. Describimos cuál de estos son los trabajos que yo voy a estar realizando. Cuál de estos trabajos son de los que yo voy a estar realizando. Y posteriormente les decimos que, bueno, que este trabajo pues no ofrece una seguridad absoluta. Que este trabajo es un trabajo de un profesional que lo vamos a hacer con sumo cuidado, pero que toda la responsabilidad es de la administración. Entonces, aquí lo que se tiene es que existe un examen, se ocuparía este párrafo, pero revisión y la opción 3 no se ocuparían. Si nosotros nos fuéramos contratados para hacer una revisión, entonces no ocupamos ni la opción 1 ni la opción 3, solo nos quedaríamos con la opción 2, como es el caso de la actividad que yo les estoy pidiendo. Entonces también se les aclara que los papeles de trabajo son propiedad de nuestra firma y que obviamente de acuerdo a las políticas de nuestra firma, pues se nos van a quedar a nosotros porque es la evidencia que nosotros tenemos sobre la cual vamos a sustentar nuestra opinión. Y les aclaramos que vamos a necesitar escritos por parte de la dirección en donde ellos aseveren que la información que nos están dando pues es cierta y que de alguna manera toda la responsabilidad es de ellos, que el trabajo de nosotros solo va a ser vamos a emitir una opinión. Vamos a emitir una opinión sobre lo que nos están contratando. Y bueno, ya posteriormente a eso, pues también se toman aspectos como en qué tiempo lo vamos a hacer. Vean cómo aquí está la planeación y supervisión, que es a partir de un programa de trabajo. Obviamente les decimos que nosotros vamos a preparar un informe y pues tenemos que decirles también cuál va a ser la manera en la que ellos deberán cubrir nuestros honorarios profesionales. Quizá una administración a la firma de la carta convenio y una administración a la mitad y el resto al final, o una parte a la firma del convenio y la parte a la firma de la entrega del informe. Pues ya eso dependerá de cómo se pongan de acuerdo. También se señala, en todo caso, pues que estamos conformes con lo que se menciona en esta carta convenio y finalmente, bueno, pues ellos tienen que firmarlo. Entonces, pues para retomar esta parte, me regreso un poco para explicar. Estamos viendo los trabajos de aseguramiento. Y uno de todos esos trabajos son los trabajos de atestiguamiento. ¿Cuáles son esos trabajos de atestiguamiento? Pues cuando te contratan para revisar o examinar información financiera pro forma. Cuando te contratan para examinar el control interno que está relacionado con la preparación de la información financiera. Cuando te contratan para examinar si la entidad cumple o no con ciertas disposiciones específicas. Cuando te presentan estados financieros con información financiera proyectada y quieren que tú emitas tu opinión. Esos son los trabajos de atestiguamiento. ¿Por qué de atestiguamiento? Porque eres un testigo de calidad. Ofreces, conforme a tu preparación y experiencia profesional, una opinión sobre la cual otras personas van a tomar o no decisiones. De acuerdo al tiempo que nosotros tenemos asignado, pues solo les voy a explicar y como actividad tendrán que evaluar una
información financiera pro forma con un efecto de revisión, solo de revisión. ¿Cuál es el modelo que ocupamos para que nosotros podamos establecer derechos y obligaciones? Pues el 70-80, que existe una carta convenio para confirmar la prestación de servicios de atestiguar. Ya no les voy a pedir programa de trabajo, ya no les voy a pedir carta convenio y ya no les voy a pedir nada. Solo les voy a pedir en actividad en Eminus que ustedes, a partir de que revisen los estados financieros, emitan su opinión. Y bien, para cada uno de estos tipos de informes existen modelos de opinión. Vamos a empezar por la actividad para que ustedes la vean y a partir de acá podamos explicar. Lo único que yo les estoy pidiendo es lo siguiente. Imagínense que a ustedes les piden su opinión conforme a lo siguiente. Existe una empresa que se llama Ruandi SADCB, a manera de ejemplo, y que los contrata a ustedes no para hacer un examen, sino para hacer una revisión sobre información financiera pro forma. Existen ya los estados financieros, pero ellos hicieron unos ajustes y presentan una información financiera pro forma. Dicen que de haber ocurrido la firma de un contrato que ellos tenían pensados para abril, eso hubiera impactado en sus ventas. Por lo tanto, la utilidad bruta se incrementaría. Se incrementaría la utilidad de operación, por lo tanto, la utilidad neta. Y que la UPA, utilidad básica por acción, pues no sería de 11.15, sería de 17.29. Dicho de otra manera, ellos dicen que en su empresa todo iba muy bien, pero que en marzo se suscitó el asunto de la pandemia y para abril ya no se firmó un contrato con una empresa a la cual le iban a vender 900,000 pesos más y que eso impactó en sus utilidades. De haber firmado ese contrato, sus utilidades no serían de 5, serían de 14. Y entonces te dicen, quiero que tú opines sobre eso. Eso es un ejemplo de una información financiera pro forma. Entonces nosotros que somos expertos decimos, ¿cumplo con las normas para atestiguar? Sí. ¿Les presento una carta convenio y me la firman? Sí. Pues entonces denme sus estados financieros pro forma. Y ustedes los tienen aquí en su archivo y yo acá se los presento. Se los presento y se los explico. Bueno, de hecho ya aquí estaban. Bien, el asunto es el siguiente. Ustedes tienen este archivo que pueden descargar, que son los 4 estados financieros. Esto ya no va a cambiar. La empresa se llama Ruandi. Esto ya no va a cambiar. Esto de así estoy es así estoy y así me quedo. Ya no va a haber modificación bajo ninguna circunstancia. Las cosas ya así se quedaron. Punto. Pero los resultados son los siguientes. 4,5 millones de venta, tienen su costo de venta, su utilidad bruta, sus gastos de operación. Todo va muy bien, su resultado integral por 118,490, pero su utilidad básica por acción por 11.15. El estado de resultado integral, pues nos manda nuestros datos a nuestro estado de situación financiera. Y bueno, esta columna que está aquí ya no va a cambiar. Esta columna ya está establecida y ya no va a cambiar. Pero ellos nos dicen, nuestros números en realidad no son esos. De nosotros haber firmado ese contrato que por situaciones ajenas a nosotras ya no se llevó a cabo, tendríamos un 900,000 pesos más de ventas. Ese es el ajuste. Y en realidad, así estaríamos, con 5,400,000. Si seguimos considerando nuestros porcentajes de costos, pues en lugar de tener
3.166.000 tendría 3.799.000. Por lo tanto, mi utilidad bruta se incrementaría a 1.600.000. Y bueno, nosotros hicimos nuestros ajustes y después de hacer nuestros ajustes, nosotros determinamos que en lugar de tener una utilidad de 118.000, nuestra utilidad sería de 182.900. Nosotros estimamos que nuestra UPA sería de 17.29 y que obvio esto nos pegaría en el estado de situación financiera incrementando el valor contable de la misma. Y esto modificaría nuestro capital de trabajo, modificaría nuestro valor de la empresa y obviamente se incrementaría como tal. Entonces, eso es lo que yo les digo. Muy bien, pues nosotros tomamos los estados financieros y les decimos, ¿qué quieres? ¿Un examen o una revisión? Y ellos me dicen, no, por favor, yo lo que te pido es que tú me hagas una revisión sobre información financiera pro forma. Muy bien, pues con todo gusto nosotros te la podemos hacer. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la información financiera pro forma? Que nosotros determinemos cuáles hubieran sido los efectos importantes de haber ocurrido o no ciertas situaciones que se presentan. ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, pues firmas de contrato, adquisiciones, fusiones, cambios en el capital contable, cambios en la forma de organización. Lo importante es que nosotros tenemos que determinar si esos ajustes son ajustes adecuados y si están bien reconocidos. Aquí en el boletín se explica en el punto 10 cuando se trata de un examen y cuando se trata de una revisión. Entonces, ustedes tienen que revisar esos ajustes y considerar si esos ajustes son adecuados, son razonables, o si bien deberían ser modificados debido a que o están siendo muy exagerados o muy subjetivos o están inventando cifras nada más porque pretenden mostrar otra información y otra situación financiera a la real. Entonces nosotros lo que hacemos pues es aplicar una serie de procedimientos como por ejemplo les podríamos decir, tú dices que iban a firmar un contrato por esta cantidad de 900,000 pesos. Pues muy sencillo, enséñame el contrato. Tú dices que en realidad se está incrementando, por ejemplo, el valor de tu propiedad, porque ahora ya por ahí pasa una autopista. Pues enséñame un avalúo. Tú dices que estás mejorando en ciertas cosas. Enséñame los documentos y quiero medir los efectos de tus ajustes para ver si los ajustes son o no razonables. Y una vez que yo ya me forme ese tipo de opinión, en información financiera pro forma existen 4 modelos de opinión. Obsérvenlos. Aquí tenemos 4 modelos de opinión. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Pues muy sencillo. Cuando la empresa no me da toda la información, por ejemplo, tú dices que ibas a firmar un contrato, ¿me muestras el precontrato? ¿Me muestras los correos? ¿Me muestras las cotizaciones? ¿Me muestras cómo hicieron sus cálculos? No, es que eso sí no te lo puedo dar. Ok, pues me abstengo de opinar porque la empresa no me deja revisar todos los papeles. ¿Sabes qué? Me doy cuenta que estás exagerando tus ajustes. Estás trabajando sobre algo muy exagerado. Ok, pues entonces opino con salvedad referente a lo adecuado de los ajustes. ¿Sabes qué? Me doy cuenta que tienes un problema con el SAT. ¿Sabes qué? Me doy cuenta que estás trabajando mucho sobre temas de incertidumbre y yo creo que estás dejando muchos asuntos como que muy al aire. Entonces, el tipo de opinión es modificado debido a incertidumbre. O bien puedo decir, ¿sabes qué? Yo creo que lo que tú estás manejando, tanto en ajustes pro forma como en los resultados que tú me presentas, yo creo que sí están de acuerdo. Yo creo que de haber sucedido esa firma de ese contrato, sí serían esos resultados.
O yo creo que con base en esa fusión con esta empresa, con este convenio que te surtiera de materia prima, yo creo que tu costo de producción sí hubiera disminuido y sí está bien calculado. Por lo tanto, aunque ya sé que tu información financiera no va a cambiar y tú me presentas ajustes, yo creo que sí está esa información correcta. Yo creo que sí está adecuada. Yo veo que no me limitaste, yo veo que no hay incertidumbres y yo veo que tus ajustes y tus supuestos sí son razonables. Por lo tanto, te voy a emitir una opinión sin salvedad. Y en el documento que ustedes tienen, pues les presento sin salvedad cuando se trata de examen, sin salvedad cuando se trata de revisión, y bueno, ya después modificado debido a una incertidumbre, cuando son inadecuados los supuestos, por ejemplo, están valuados incorrectamente, o bien cuando existe una limitación en el alcance. Prácticamente son modelos de informes muy cortos, preestablecidos, que nosotros ya tenemos y que debemos de ocupar. Entonces, lo que tienen que hacer es lo siguiente, como actividad con base en esto. A partir de esta actividad que tiene un valor del 5%, yo quise ya no explicar ni detenerme en todos los trabajos de atestiguamiento, que son bastantes. Ya no me puedo detener en todos estos y explicar uno por uno. Tomé uno que es como el más común, que sería la revisión de información financiera pro forma. Y a partir de estos estados financieros, ustedes necesitan opinar cómo están los ajustes y si efectivamente su utilidad por acción sería de 17.29. Entonces, por favor, vean la actividad, vean su material y me preguntan si tienen alguna duda. Traté de explicarlo de la manera más rápida y más concreta posible. Cualquier duda los escucho. Adelante. Muy bien. Veo que no tienen ninguna duda. Aquí les he dejado otras clases grabadas. Aquí mismo voy a subir las clases grabadas que nosotros vamos teniendo. En caso de que no abra, copien y péguenlo en su navegador o denle clic del lado derecho, ir a, si le dan directo no los lleva de acuerdo a los navegadores. Les dejo el material de la carta convenio 7080. Les dejo el material de estados financieros conforme a NIF 2020. Les dejo material de notas a los estados financieros. Les dejo el tema de normas para atestiguar que ustedes tengan. Y les dejo el material sobre exámenes y revisiones de información financiera pro forma. ¿Cuál es la actividad que tienen que hacer de aquí al 28 de noviembre? Prácticamente, pues, tienen 2 semanas para hacerlo. Lo que tienen que hacer es revisar los estados financieros, elegir el modelo a través del cual ustedes van a emitir su opinión y en un momento dado, por ejemplo, este no lo deberán ocupar porque es un examen. Podrían ocupar este porque es una revisión. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, por ejemplo, sería
Si deciden que es insalvedad porque consideran que los criterios son adecuados, pues simplemente tienen que cambiar, por ejemplo, aquí al 31 de marzo, o en lugar de poner compañía X, tienen que poner compañía Ruandi S.A.D.C.B. En lugar del 31 de marzo, tienen que poner las notas, la fecha que corresponde a los estados financieros, eliminar algunas partes, anotar aquí la fecha y la firma. Y aquí, por favor, me agregan su nombre. No olviden ocupar como si ustedes fueran contador público certificado. Anotan su nombre, anotan la fecha y le firman. Prácticamente la actividad es solo tomar un modelo de informe y emitir su opinión. Eso es todo lo que yo les estoy pidiendo. No les estoy pidiendo más por asuntos de trabajar de manera concreta sobre estos temas. Entonces, por favor, díganme si ustedes tienen alguna duda con respecto a normas para atestiguar. Y si no, pues continuamos. No, profe, creo que está muy entendible. Ok, bien. ¿Les empieza a quedar Maestra. clara? Dígame. Yo he tenido problemas para ver los videos, no sé si sea el navegador o la computadora, no los abre. Mira, si tú le das aquí, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, ¿Sí? y yo también es lo que voy a ver cómo le hace. Ok, mira, si le das aquí te dice que no. A veces es cuestión del navegador, ¿ya lo viste? Ok, entonces yo lo que te sugiero es que tú le puedas dar copiar dirección del enlace. Y te puedes ir directamente y pegar. A lo mejor aquí nos deje ver. Déjame ver. Tampoco te lo da. Otra manera muy fácil de ver es la siguiente. Vamos a imaginar que tú te vas a YouTube, ¿no? Y aquí está. Sí, maestro. Bueno, aquí pues tú puedes teclear mi nombre para servirte. Y entonces aquí nos aparecen todos los videos relacionados con todas las clases que nosotros tenemos. Y esa sería otra manera en la que tú los lograras encontrar. Ahora, como son muchos, otra manera lo que yo le hago es esto, mira. Y a veces te lo abre y a veces no. Mira, observa que este lo abrió de manera directa. Entonces, yo creo que es... Ajá, yo creo que a veces es asunto del navegador, mira. A veces los abre y a veces no. Observa. Debe realizarse por escrito. Una vez que en este caso la persona que es el contador público ha determinado que el trabajo de atestiguamiento se puede llevar a cabo porque es susceptible de evaluarse, de cuantificarse y que puede llegar a una adecuada acción. ¿Ya lo notas? ¿Cómo algunos sí y algunos no? Ajá, entonces, sí. Eso mismo me decía un muchacho que no podía. Él trabaja sobre, por ejemplo, sobre finanzas públicas, me decía, que algunos no los podían ver, pero no sé a qué se deba. Por ponerte un ejemplo, mira, no sé, a ver, descripción del negocio. Algunos deja verlos, otros no, otros tienen que copiar la dirección. Y algunas personas me decían que era un asunto del navegador. Déjame abrir porque está un poco lento aquí. Pero mira, le voy a dar clic aquí y me dice que no. Mira, me dice que no. ¿Ya viste? Pero a veces le doy, no sé, a otro, y me dice que sí. Bueno, ahorita me dice que no, pero a veces, no sé a qué se deba. Pues a veces ya mejor le hago, a veces lo que hago es esto, mira, observa, fíjate lo que yo hice. Le das acá, te va a decir que no. Pero aquí, fíjate lo que hago. Aquí, yo a veces aquí le vuelvo a dar. Y a veces de clic del lado derecho, yo le doy copiar o aquí le pego, mira, pegar e ir. Clic del lado derecho, pegar e ir. Y a veces ahí ya me manda y a veces no. ¿Cómo ves? Entonces, puedes Ok, hacer esto, maestro. mira. Bueno, lo voy a checar.
Puedes darle copiar, te vas a YouTube, le das clic, le das pegar y aquí le das enter. Y aquí sí te tiene que mandar al video, se supone. ¿Sí? Veamos uno. Dime Eso es cuál, lo que pasa, no agarra a todos. dime cuál es el que quisiste ver. El de, a ver, A ver, dime cuál. en las De de estos. normas de revisión, el primero de la clase grabada parte 1, de normas de revisión de estados Ajá, financieros. vamos para allá. Ahorita que no, tenemos 2 minutos 23. Deja que abra porque ya tengo días con el problema de la velocidad. A ver, de este, ¿cuál es el que no pudiste ver? ¿Parte 2? El primero. Este. No, el primero. Ni. Ese. Sí. Ok. A ver si desde acá. A ver si desde acá. A ver si desde YouTube. Y eso es lo que parece otra pasa. cosa. Qué raro, ¿no? Está Salen muy, otras está, cosas. pues es que estas son las clases que fueron grabadas. O sea, yo cuando yo termino de hacer una grabación, mira, observa mi pantalla. Yo me voy aquí a mis, tengo que revisar entonces eso, pero mira, yo me voy aquí a mis documentos, me voy a Zoom, por ponerte un ejemplo, y bueno, vamos a imaginar, no sé, del día 7 de la clase pasada, y yo aquí pues ya hasta le cambio el nombre, y eso es lo que yo copio, y eso yo es lo que subo. Entonces está bastante extraño que unas sí y otras no. Desconozco a qué se deba. Profesor, Y, en mi caso, ahorita lo acabo de checar y sí me abrió perfectamente el video. O sea, sí copié el enlace, lo pegué y ajá, apareció. Entonces no sé a qué sea, la verdad. déjame intentarlo desde otro navegador.